Hola amigos, estamos otra vez con ustedes en un nuevo programa de Causa Justa, programa del equipo de incidencia en derechos de IPRODES producido por Perunet. Hay noticias que llaman mucho la atención, por ejemplo, y saltan inmediatamente al comentario público, como la bofetada de Alan García, nuestro querido presidente, pero hay otros temas que más bien no trascienden a la agenda y quedan ocultos a la vista de la opinión pública. Por ejemplo, el caso del padre Mario Bartolini, que tiene mucho que ver con el tema de los conflictos sociales y cómo estos son tratados o intentados de resolver por el Estado, ¿no? Tiene que ver entonces un poco con esta situación. Y justamente, ¿no?, la realidad del conflicto social es la que ha gobernado la actualidad política en los últimos años en el Perú, ¿no? Hay muchos conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo son más de 200, 250 probablemente, y un grueso de este número de conflictos sociales corresponde a conflictos socioambientales. Sí. Bueno, es una realidad creciente, evidentemente, ¿no? Y la mayoría, además, o un porcentaje significativo de estos conflictos están en calidad de activos, ¿cierto? Y hay que atenderlos, porque si no, eso es, en cualquier momento nos puede reventar en la cara, ¿no? Según el último reporte, el reporte de septiembre de la Defensoría del Pueblo, es interesante notar, porque es un reporte que la Defensoría ya lo ha hecho tradicional, y que marca una tendencia, siempre más o menos se repite, pero el tema de los conflictos por causa socioambiental es la inmensa mayoría. De 250, 121 son por motivo socioambiental, como fue el caso de Bagua. Pero en términos generales también el porcentaje de los conflictos se ha disparado, ¿no? Yo tengo datos según los cuales en el 2005 eran 73 y ahora están por encima de los 250. O sea, encima la tendencia se va elevando. Ahora, cuando decimos conflictos socioambientales, habría que decir más claramente que son conflictos que tienen que ver con la actuación, con la presencia, ¿no?, de empresas que tienen como actividad económica la explotación minera, ¿no?, la explotación de recursos naturales no renovables. Claro, el conflicto por lo general se da cuando una actividad extractiva, empresarial, ¿no?, choca con los intereses de la comunidad y no es bien gestionada ni por la empresa ni por las autoridades locales. También hay que decirlo, tampoco encuentra a veces los canales adecuados la población para expresar sus demandas y se genera un embalsamiento que muchas veces termina en violencia, como acá en el dato de la Defensoría del Pueblo señala que de los 250, 120 conflictos por lo menos reportaron un episodio de violencia de desaparición. O sea, es alto el porcentaje de conflictos que son violentos. Claro, y se va generando, digamos, un mecanismo vicioso, ¿no?, que consiste en que las autoridades dejan que el conflicto se vaya desarrollando, que se vaya pudriendo, digámoslo así, hasta que se produce el acto de violencia mayor o menor, ¿no? Recién entonces se responde ante el acto de violencia, se instala una mesa de diálogo, pero tampoco hay necesariamente seriedad en torno al diálogo y a los acuerdos que allí se tomen, y el conflicto se va volviendo algo crónico, algo que no termina de resolverse. Sí, ¿no? Mira, por ejemplo, acá el dato es claro, ¿no? El proceso de diálogo es el 54% tienen algún proceso de diálogo, y mucho menos, ¿no?, están en mesas de diálogo, pero las mesas de diálogo acaban siendo mecedoras, y es contraproducente, porque el mecanismo que se supone debería gestionar que el conflicto se administre y llegue a un buen resultado, acaba siendo a la larga un mecanismo más que incentiva o agudiza la conflictividad, porque la gente acaba ya por tener una idea muy negativa de las mesas de diálogo. Mesa de diálogo, me planteas, me vas a mecer. Claro. Sí. Bueno, sí. Dentro de todo esto, digamos, hay que resaltar el papel que cumplen, ¿no?, las organizaciones sociales, los actores de la sociedad civil, que contribuyen a mediar dentro de un conflicto en el cual el Estado no cumple cabalmente con el rol que le correspondería, y la Iglesia allí tiene un rol importante, ¿no? Bueno, sí, todos sabemos cómo está el país, ¿no? Entonces, en el país lo que más falta es intermediación, porque el tejido social está destruido, porque el Estado no llega a donde debe llegar. Siempre se ha dicho, ¿no?, quienes llegan a todos lados son el ejército y, bueno, en fin, la escuela pública también. Y antes, el APRA. Y antes el APRA, que era el partido que a todos lados llegaba. Pero la Iglesia, digamos. La Iglesia. Hay que reconocerle el papel que juega, ¿no?, la Iglesia, las iglesias en general, pero particularmente la Iglesia Católica, porque la realidad, la que vivimos, por lo menos en la Amazonía. Sí, es un tipo de iglesia, además, ¿no? Bueno, un tipo de iglesia, ¿no? Sí. En favor de o al lado de quienes hacen uso del derecho a la protesta, ¿no? Una protesta justa, legítima y conforme a los cánones legales y constitucionales, ¿no? Y ahí hay
toda una doctrina social de la Iglesia, y particularmente los obispos de la Amazonía hacen referencia concreta al documento de Aparecida, ¿no? Que es un documento que le permite justamente a la Iglesia acompañar a quienes defienden los bienes de la naturaleza, ¿no? Claro. Los bienes de la creación. Y frente a la actuación de la iglesia, de algunos pastores o sacerdotes de la iglesia, hay una actitud de incomprensión, ¿no? Y de estrechas miras de parte de quienes critican esta intervención, no dándose cuenta de que esta intervención en realidad contribuye a que los conflictos no sean tan desbocados y agudos como podrían serlo, ¿no? Pero claro, lamentablemente la participación de los miembros de la iglesia en estos conflictos no es siempre bien vista y a veces es motivo de represalias, ¿no? Como ha ocurrido justamente. Exacto, sí. Yo creo que se critica mucho ahora muy fuertemente, ¿no? Se está desprestigiando a aquellos que están supliendo precisamente la carencia de intermediación entre el Estado y la gente, ¿no? Por ejemplo, a las ONGs también se las critica duramente, ¿no? Inclusive recuerdo un comentario, el avance en realidad de una investigación de un sociólogo joven que decía, y fue publicado en Correo después, recogía los resultados, que decía que allí donde habían ONGs, él podía demostrar que estadísticamente había más conflicto social, ¿no? Entonces pasa con las ONGs, pasa con la Iglesia, ¿no? Que es estigmatizada por el hecho de defender o colaborar con la defensa de los derechos de la población. Pero después, cuando el Estado quiere intervenir, ¿a dónde recurre para obtener información, data, cómo está el conflicto? ¿A las ONGs o a la Iglesia? A la conferencia episcopal. Claro. Bueno, y mira, es curioso, ¿no? Porque no son pocos los sacerdotes y obispos que han sido objeto de críticas y de campañas de amedrentamiento, yo diría hasta de persecución por parte del Estado, ¿no? Y hay congresistas que han pedido la expulsión de los sacerdotes extranjeros, Eso pasó supuestamente recién, ¿no? extranjeros, porque la mayoría están nacionalizados, ¿no es cierto? Peruanos. Y el propio vicepresidente Gianpietri ha llegado al extremo de pedir la expulsión de sacerdotes, como en el caso del padre Mario Bartolini, ¿no? Y creo que se lo ha acusado del delito de rebelión. Sería una enorme injusticia pues que el padre Mario Bartolini fuera sentenciado por delito de rebelión, y nuestra solidaridad, ¿no? Con el padre Mario Bartolini, ¿no? Bueno, si tendríamos para seguir comentando mucho más sobre el tema, bueno, es un despropósito esta acusación al padre. Ratificamos nuestro apoyo en general y a la solidaridad con la Iglesia, y nos despedimos hasta el próximo programa, amigos. Gracias por acompañarnos.